por el envío de más de 25 toneladas de cocaína a Estados Unidos en narcoaviones. El capo narco Juan José Santisteban Gómez, alias El Cubano, es requerido por la DEA, y Colombia aceptó la solicitud de extradición. Pero, además, el gobierno norteamericano lo considera clave para evidenciar los nexos del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Santisteban tenía alianzas con bandas organizadas colombianas como la Oficina y los Pelusos y con las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. A ellos les compraba la coca que salía, desde pistas clandestinas en Venezuela, hacia Centroamérica, para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que finalmente la enviaba a Estados Unidos. El cubano se volvió el principal proveedor de los mexicanos, por lo que desde el 2014 se había mudado a Colombia para controlar el negocio desde la producción del clorhidrato. De hecho, según el expediente conocido por el diario El Tiempo, pagó unos $9.690 para obtener cédula y pasaporte colombiano falsos, bajo el nombre de Pedro Antonio Becerra Cárdenas. En la ciudad fronteriza de Cúcuta, en norte de Santander, las autoridades detectaron varias casas de cambio de divisas bajo su dominio, usadas para blanquear el dinero producto del narcotráfico. Incluso, el general Jorge Luis Vargas, entonces director de la DIJÍN, aseguró al medio nacional que financió a las Autodefensas Unidas del Pacífico y a las Guerrillas Unidas del Pacífico. Con fachada de un comerciante, se instaló en un edificio de El Poblado, un exclusivo sector de Medellín, donde finalmente fue capturado en junio de 2018, cuando se movilizaba en un carro blindado. Ahora, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió autorizar su envío a Estados Unidos para que colabore en contra de Maduro, en su intención de restablecer la democracia en el vecino país. A la DEA le interesan unos presuntos vínculos de Santisteban con generales de alto rango cercanos al ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López. De hecho, según el expediente que tienen, después de huir del régimen cubano llegó a Caracas, donde obtuvo nacionalidad y documentos falsos venezolanos, detalla El Tiempo. El capo se expone a una pena que puede superar los 25 años de cárcel por narcotráfico, pero si colabora con las autoridades norteamericanas podría recibir una rebaja con la que podría estar en libertad en menos de 10 años, según el medio colombiano. El presidente Iván Duque dejó en firme la extradición a Estados Unidos del ciudadano venezolano Juan José Santisteban Gómez, alias Cubano, señalado por las autoridades como una de las fichas clave de Nicolás Maduro. La defensa de alias Cubano había elevado un recurso de reposición para tumbar la extradición, pero Duque no vio sustento jurídico sobre la solicitud y firmó la extradición. Vea también: Colombia mantiene dispositivo de seguridad en frontera tras llegada de Guaidó a Venezuela. De acuerdo con las autoridades, Juan José Santisteban Gómez fue capturado en junio de 2018 en Medellín mientras se movilizaba en una camioneta al parecer de una entidad pública, que luego del registro se identificó que credenciales falsas. De acuerdo con el expediente, es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por el delito de narcotráfico y, a partir de las investigaciones, sería el enlace en Colombia del cartel Jalisco Nueva Generación. También tuvo contactos con la estructura de alias Guacho. En contra de El Cubano, la DEA tendría información que permitiría identificar supuestos nexos del narcotráfico con integrantes de alto nivel del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro.
En un reporte entregado el año pasado, el gobierno reveló que en los primeros 70 días del gobierno del presidente Iván Duque se firmaron 45 extradiciones en contra de capos del narcotráfico, dentro de una estrategia para desarticular las organizaciones criminales dedicadas a ese delito. Más en los defensores de Santrich y sus contratos con la JEP. Duque lanzó un mensaje de advertencia a los narcotraficantes, reiterando que las fuerzas militares y la policía reforzarán los operativos para dar con su captura y posterior judicialización. Nosotros como gobierno tenemos varios objetivos y uno de ellos es proteger a la comunidad y en esa línea avanzaremos también con las órdenes de extradición para seguir atacando al narcotráfico, sostuvo en su momento el jefe de Estado. Menos de $6. Ese es el salario de la policía en Venezuela. Por esa razón, Tania Lorena Pérez, alias Pau Pau, alega que desertó y decidió buscar refugio en Colombia, donde fue acusada de ser una infiltrada del régimen de Maduro y estuvo a punto de ser expulsada del país. La semana pasada, por unas inconsistencias en sus declaraciones, las autoridades colombianas acusaron a Pérez de haber llegado al país a buscar información para el régimen de Nicolás Maduro. Por significar un riesgo para la seguridad nacional, Migración Colombia iba a deportarla, con prohibición de regresar al país en 10 años. La expulsión no se hizo efectiva porque Pau Pau decidió colaborar con la justicia para el restablecimiento de la democracia en su país, según informó en los pasados días Migración Colombia. En su defensa, la ex policía dice que escapó de las malas condiciones de los miembros de la fuerza pública en Venezuela, que no son distintas a las del pueblo. Vine a pedir refugio, igual que cualquier venezolano, escapando de un gobierno que no está haciendo el trabajo bien, dijo la mujer a Blue Radio. Y confesó que no está de acuerdo con prácticas fuera de la ley que cometen las autoridades venezolanas, y que apoya a Juan Guaidó como presidente de su país. El sueldo eran 18.000 soberanos, que aquí es como 18.000 pesos, $5.80. No alcanza, no se compraba nada. Yo vivía de lo que me enviaba mi familia. Mi mamá semanalmente me enviaba dinero, contó a la emisora. Su familia está en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Pérez dice que la mayoría de los policías recibe ayuda de familiares que han huido de Venezuela hacia otros países vecinos, y que a otros les toca rebuscarse revendiendo gasolina o en otras actividades ilegales. Esta precaria situación ya había sido comentada por una teniente de la Guardia Bolivariana, que prestaba servicios de salud y que también desertó para instalarse en Colombia, Katiuska Jamboeos. Ella aseguró que solo recibía de salario $3. En enero nos subieron el salario mensual a 40.000 soberanos, antes cobrábamos 10.000 soberanos. Esos son $3, dijo a la FM. Migración Colombia ha reportado el ingreso al país de más de 700 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que han desertado en oposición al régimen de Maduro. Migración Colombia anunció que la policía venezolana que intentó infiltrarse en el país para llevar información al régimen de Nicolás Maduro no será expulsada del país. La mujer conocida como Pau Pau colaborará con la justicia para el plan de restablecimiento de la democracia en la nación vecina. El viernes pasado, las autoridades descubrieron que una mujer que pidió refugio en Colombia alegando que huía del dictador Maduro realmente trabajaba para él.
Así quedó constatado luego de estudiar incoherencias en sus declaraciones y mediante otros testimonios de otros desertores de la fuerza pública venezolana. Tania Lorena Pérez, alias Pau Pau, de 28 años de edad, era miembro de la Policía Estatal de Venezuela. En principio se pensó que hacía parte de los más de 700 desertores de la fuerza pública de ese país que han decidido abandonarlo por las necesidades que sufren, y que han llegado a Colombia desde la semana pasada. La decisión está sustentada en reporte entregado por las autoridades competentes a Migración Colombia, en el que se evidencia la voluntad de la mujer de colaborar con el regreso de la democracia a Venezuela, explicó Migración en un comunicado. La madre de la detenida, María Peralta, ya había pedido a las autoridades, en medios nacionales, que no deportaran a su hija porque tenía que a su regreso fuera asesinada por las mismas autoridades venezolanas, pues sostuvo que no era infiltrada. Al gobierno le tuvo que haber dolido muchísimo que esta niña se pasara para acá, porque los tentáculos de ellos llegaron hasta aquí, expresó a Caracol Noticias Peralta, señalando al régimen de Maduro de enlodar el nombre de su hija para que fuera deportada, como represalia por haber desertado.